se trabajó esta tarde, que trabajó el profesor Bonilla. Desde mi experiencia con el trabajo de investigación, yo andaba un poco, estaba por el problema, país-región, en la parte educativa, porque voy a trabajar la comprensión lectora en los contextos colombiano y venezolano en la tercera etapa de educación básica en educación pública. Entonces, pero obviamente la parte social yo sabía que el contexto tenía que abordarlo, pero no lo había abordado. Entonces, esto dio, para mí, realmente abrió luces, aun cuando me encandilen, pero poco a poco nos vamos acostumbrando. Me voy acostumbrando, sí, porque es lo lógico. Había trabajado, ya le digo, a partir del problema, porque es una inquietud que tengo desde mi praxis, desde la praxis cotidiana, de hace aproximadamente 7, 8 años. Traigo esa inquietud, pero por supuesto trabajando intuitivamente y un poco buscando aquí y allá estrategias que mejoren un problema que no solamente es en Venezuela, sino también en Colombia, a pesar de algunos aspectos. Y me llamó mucho la atención hacer esta comparación por la orientación eminentemente capitalista, neoliberal, que impera en Colombia y nuestra inquietud por un modelo diferente y los pasos que se han dado. Entonces, realmente reordena mi trabajo y debo empezar por lo social y leer unos cuantos libros. Fíjate, Blanca, tu nombre, ¿no? Blanca. Mira, en el caso tuyo, fíjate, ahí dijiste cosas que hay que problematizar desde ya. Hay un autor que tú deberías estar a leer, que es Howard Gardner, sobre el tema del cerebro, el desarrollo del cerebro, pues tiene que ver con la capacidad de hacer sintaxis, todo el tema, y de verdad, o sea, uno puede tener diferencia con Howard Gardner, como con cualquier autor, pero se ha dedicado a fondo al tema de la construcción de inteligencia y dentro de eso el tema lector, ¿no? Pero también con autores que han trabajado el tema de los nuevos códigos de lectura. Es decir, porque a veces nosotros quisiéramos que los muchachos leyeran como leímos nosotros. ¿Entiendes? Si yo hoy me pongo a ver, todos los días me envían a mí cosas que yo pregunto, y no todos me la están enviando ya los chamos, me la están enviando unos tan chamos como yo y otros más chamos viejos que yo, que son los signos. Ayer mismo me mandaban algo que yo hice un comentario y me mandaron 2 puntos y un asterisco. Y yo, bueno, todavía le mandé a preguntar qué quiso decir y no me respondió. No sé si me estaba insultando, me estaba diciendo algo bonito. ¿Ah, es un besito? Ah, bueno, bueno, un beso, bueno. No sé si me estaba, bueno, ya sé que es un beso, ya me quedo tranquilo, ¿eh? Pero Sí. fíjate, pero de una manera u otra son códigos de comunicación que están presentes hoy y que tienen una precaria incorporación en los textos escritos, el formal, es decir, los libros, los cuentos infantiles, los libros de textos. Es decir, los libros no son la sociedad, los libros dan cuenta de lo que ocurre en la sociedad y los libros no están dando cuenta de lo que está ocurriendo en la sociedad. Sí, hay que recontextualizar el concepto de lectura. Exactamente. Y los textos, entonces, habría que ver. Yo que soy medianamente un buen lector, yo lo he encontrado, y mi hija se dedica a hacer cuentos infantiles. Yo le decía en estos días, ¿cuántos cuentos infantiles están incorporando esos códigos que ahora tus hermanos pequeños los tienen? Entonces, tus hermanos tienen esos códigos que no los tenían ellos cuando aprendieron a leer, cuando se enamoraron de la lectura. Y no, entonces pareciera que hay un prejuicio, igual como le decíamos nosotros, prejuicio de educación sexual. Entonces, como que eso no es lenguaje. Que colocar en los 2 puntos y el asterisco no es lenguaje. ¿Entienden? Que eso no está reconocido por la Real Academia. Pero resulta que nuestros jóvenes se están comunicando con eso. Sí, y hay otro aspecto que me ha llamado inquietud y es, o sea, a tener en cuenta, y es, por una parte, la influencia de las redes sociales. Por otro lado, ¿qué es lo que leen los muchachos? Generalmente uno dice, es que no les gusta leer, pero no les gusta leer las lecturas que nosotros obligatoriamente le asignamos. Aun cuando no todas las lecturas pueden ser seleccionadas por ellos, ¿sí? Porque debe haber la parte del conocimiento allí,
pero donde ellos también puedan tener esa oportunidad de elegir qué leer y que se le tenga en cuenta. Entonces, hay muchos aspectos allí. Claro, y el propio Howard Gardner dice que la diferencia generacional es que nosotros aprendimos a leer con letras y los muchachos hoy aprenden a leer con imágenes síntesis. Y eso que parece, todo el mundo dice que sí, no aparece todavía expresado en los textos escolares, en los textos de lectura, son libros, solo letras por todos lados. Ajá. Y nosotros queremos que los muchachos vuelvan a leer eso cuando esa no es la realidad de ellos, es nuestra realidad. Entonces, ahí actuamos como los del Vaticano. Pareciera que tuviéramos que morir todos nosotros, varias generaciones nuestras, para que existan textos que incorporen las imágenes. Sí, y hay otro aspecto de los últimos años, que es el aspecto del hipertexto. Hay experiencias en este tiempo, por ejemplo, me preocupaba cómo ellos abordaran 100 años de soledad, que lo primero que miran es lo gordo que es el libro, dicen ellos, ¿no? Y entonces trabajé el collage, la reconstrucción de la historia por historias de 100 años de soledad, reconstrucción a través del collage, utilizando la imagen. Y es increíble los hipertextos que ellos crean, y estoy hablando de bachillerato. Entonces, por ejemplo, el collage, los mandalas, que es una técnica hindú artística, pero que puede ser aplicada en la comprensión de la lectura, y ellos leen. Solamente quiero finalizar con una experiencia muy agradable para mí cuando 100 años de soledad. Ni modo que ahora se les asigne que se lean todos 100 años de soledad. No lo leen, ni siquiera. Entonces tomé los fragmentos, o sea, las historias más que yo pensé que les podía llamar más la atención, como Los amores prohibidos de Amaranta y todo aquello, la reproducción de Petra Cotes y con su amante, cómo se reproducían los animales y los frutos digamos, al mismo ritmo de su pasión desenfrenada, todos aquellos que yo sabía que por sus edades les podía llamar la atención. Y solamente les asigné pequeñas partes para luego hacer una sesión plenaria donde cada quien presentara su collage para que todos tuvieran una idea aproximada de 100 años de soledad. Entonces, pero a nadie le mandé leas el libro completo. ¿Cuál será mi sorpresa? El día de la plenaria, de 25 alumnos, habían 7 alumnos, 4 hembras y 3 varones, con la novela 100 años de soledad, bien avanzada la lectura total, porque logré engancharlos y ellos se motivaron. Entonces, sí hay otras maneras de abordar, y por la imagen, porque en el mundo, con la rapidez con que se produce la comunicación hoy en día, la imagen los atrapa más y se comunican mejor. Sí, y aquí también tenemos, no es el juicio moral, ¿no? Hay textos, y yo sé que esto es duro lo que voy a decir, hay textos que son obras para la humanidad, pero que no por eso son obras para los jóvenes. También en la UVB, pero eso siempre lo en mi universidad, pues. Hicimos una investigación, producto de un debate sobre el amor, y 100 años de soledad tiene mucho que ver con el amor, y con los muchachos buscamos las letras de las canciones, era de educación y cultura, sobre las canciones en la década de los 30, las canciones de amor en la década de los 40. Yo les decía que las que habían colocado, no sé cómo se les dice ahora, pero antes se les decía en el Hot Party, ¿no? El último Hot Party, decía. Bueno, pero lo que estaban los 10 mejores clasificadas por año de románticas, las letras. Y cuando hicimos el ejercicio de lectura en el aula, los muchachos se reían, les parecía ridícula. O sea, cómo se enamoraban en los 40, en los 50, en los 60. Esa canción de Bienvenido Granda, que a mí me fascinan todavía, pero que para poder tener una mujer joven tuve que cambiar mi repertorio. ¿Entiendes? Porque es muy difícil enamorar con Bienvenido Granda a una muchacha hoy. ¿Entiendes? Así le guste a uno y uno disfrute tomando un vino con Bienvenido Granda al lado. Pero los códigos son distintos hasta para el amor. La conclusión, para hacerlo corto, en ese semestre de los muchachos, una muchacha me la dijo muy concreta. Yo le dije, bueno, ¿cuál es la diferencia en todo lo que hemos visto sobre canciones? Y me dijo, profesor, que antes se enamoraba
para hacer el amor. Ahora se hace el amor y después se enamora. Entonces, eso me parece que parece un cambio de factores, implica un profundo cambio cultural. Entonces los muchachos otras veces los sometemos también en la lectura a unas lecturas que no dan cuenta de eso. Claro. Tienen que enamorarse primero de la lectura para ir a textos que expresan ya otra realidad cultural. ¿Cuál era el amor cuando se escribieron 100 años de soledad? Mira, una última cosa que quería decirte, Blanca. Digamos, en esa dinámica que se viene planteando, esos cambios sociales que se vienen planteando, yo creo que es importante cuando llegues al segundo nivel de la relación sociedad-educación, que tomes en cuenta algunas de las cosas que planteó Tedesco cuando vino al módulo de cambio educativo, porque él planteó una serie de tendencias que se vienen dando socialmente en relación a la alfabetización, los tipos de alfabetización, entre ellos la tecnológica, y el impacto que eso ha tenido en los procesos de lectura. Entonces, ahí hay varios elementos que pueden servirte. Bueno, mejor dicho, yo voy a darle un vuelco un poco siempre a la discusión que se ha dado en cuanto a los trabajos que se están desarrollando aquí en la totalidad, ¿no? Particularmente porque yo estoy trabajando un análisis comparativo de la inserción socioproductiva en las universidades politécnicas y los institutos universitarios de tecnología, ¿verdad? Por supuesto, trabajando un poco en la cosa y haciendo un análisis del esquema que tú planteaste allí, podría decir que de alguna manera he abarcado un poco de cada cosa, ¿verdad? Porque cuando hablamos de lo social y lo educativo, en la parte social estuve leyendo y investigando desde Simón Rodríguez y la educación popular, Simón Bolívar y la educación, la carta que dirigió sobre lo que él quería de la educación de su hijo Fernando. Por supuesto, y leyendo un poco más acá de los libros que también de alguna manera María Gilda, otros que ha publicado la UNESCO con análisis comparativo cuantitativo, pero sobre autores, entre esos el cubano que vino, no recuerdo el nombre, que también... Entonces, por supuesto, uno dice, no está ni tan descontextualizado de la cosa, ¿no? Por supuesto, el problema lo he planteado desde el tema propio de la vinculación y el por qué si en estos 14 años de revolución se está trabajando y se han aplicado varias formas de hacer esa vinculación, no hemos logrado, ¿no? Por supuesto, la localidad la tengo planteada aquí en el país, en Venezuela. Si va a ser un muestreo, pues yo tengo en mente 3 UPT y 4 IU, y la metodología, por supuesto, la estaba planteando a través de unas fases del diseño de la cosa. Sin embargo, siento de alguna manera, y es una crítica constructiva que hago, que sí necesitamos como involucrarnos más directamente en el tema propio de esta política, ¿no? Porque de alguna manera esta investigación yo la estoy planteando desde este contexto para incidir sobre una política, haciendo comparaciones, y bueno, en la que tú has trabajado en eso también, pues. Pero yo creo que hace falta como más autoría aquí dentro del propio desarrollo del posgrado. Por supuesto, somos una minoría, te puedo hablar de 3 personas que estamos trabajando en un área que de alguna manera nos comunicamos, ¿no? Pero yo sí creo efectivamente que independientemente de la investigación que uno haga, y particularmente no he recibido un feedback directo, sino más bien un feedback indirecto, algunas cosas que me dijo Maritza, por supuesto las comunicaciones que yo he tenido como tutora con la profesora Belkis Vigó, pero siempre es bueno, por supuesto, que haya otro análisis crítico, ¿no?
Y eso, por eso digo que es una crítica constructiva al respecto. De la manera de cómo uno lo va a ir involucrando, por supuesto, eso es como, lo que estás planteando ahí, yo lo veo como, cónchale, uno lo ha venido trabajando pero aisladamente, ¿no? Ya cada cosa habría que ponerla en su lugar y en su preciso contexto en todo el desarrollo de la investigación. Fíjate, bien importante el tema de la crisis, me da oportunidad para desarrollar esto, ¿no? Fíjate, hay que tener cuidado en el localismo. O sea, en vernos solo Venezuela, o solo un Estado, o solo una institución, porque los estudios comparados, eso puede terminar siendo un estudio más descriptivo que educación comparada. Si nosotros no partimos de una adecuada valoración de lo que está ocurriendo a escala global. Por ejemplo, fíjate, tú, si me repites el título, porque solo de memoria. Vinculación de la inserción socioproductiva de las UPT y en los YUT. Por supuesto, cuando en tanto de los trabajos que hemos desarrollado a lo largo de la maestría, yo estuve haciendo en los antecedentes y en el estado del arte, busqué, por supuesto, la vinculación de varias universidades latinoamericanas e iberoamericanas, ¿no? Y haciendo un análisis crítico de cómo se involucraba eso y ver de qué manera eso podía incidir en lo de uno. Pues. Claro, pero vamos a suponer jurado de una tesis de ese tipo. O sea, ¿cuáles son? Hay como un recorrido de preguntas que uno haría. O sea, que bueno, como el truco para decir, bueno, la primera es, ¿qué está pasando en el mundo productivo y a nivel global, a escala global? ¿Me entiendes? O sea, eso que yo les decía en una charla anterior, la Organización Internacional del Trabajo, que no es chavista, no es revolucionaria, no es comunista, ni nada por el estilo, es uno de los órganos formados a través del sistema de ONU, decía que la obsolescencia del puesto de trabajo hasta la década de los 90 era de 40 a 50 años. Hoy, esa misma OIT dice que los puestos del trabajo, la obsolescencia está entre 3 y 5 años. Entonces eso plantea un desafío enorme en la comprensión de procesos productivos, es decir, ¿qué estoy entendiendo yo por productividad, por formación profesional en productividad? Entonces, ¿qué tipo de universidad en la primera categoría, antes de entrar a UPT tecnológico, se requiere para un modelo de obsolescencia del puesto de trabajo de 4 a 5 años? O sea, en términos prácticos, a mí me gusta siempre llegar a lo chiquito, no para vulgarizarlo, sino porque es el problema real. Significa que si yo abro cría de pollos, o sea, o una ingeniería genética para la cría de pollos, a ponerla así grandote, ¿no? A los 5 años tengo que cerrarlo, porque ya ese no es obsoleto ya ese programa. ¿Qué tipo de universidad necesitamos para ese tipo de... ¿Entiendes? Entonces ahí, ¿cómo lo está haciendo China? ¿Cómo lo está haciendo Estados Unidos? Que están haciendo lo propio, para su propio proyecto de desarrollo. Yo puedo decir, no estoy de acuerdo con el modelo chino, no estoy de acuerdo con el modelo norteamericano, pero a los fines que se han propuesto esas sociedades, sus sistemas educativos dan cuenta de lo que proponen las dirigencias de esos países. Entonces, ¿cuál es el modelo que ha recorrido China para eso? El modelo que ha recorrido Estados Unidos, que son quizás los que tienen en los últimos tiempos, o este país asiático, ¿cómo se llama? No. El otro, el que desarrolló toda donde está Singapur, ¿cómo que se llama? Donde está Singapur. Bueno, el que desarrolló en Asia todo el tema, son los 3 países que han cambiado más el tema de la formación productiva. ¿Qué ha ocurrido ahí? Con una perspectiva que yo le señalaba también en una charla anterior, con la perspectiva que trabajaba Pokewitz, que es mirar a los demás no para copiarlos, sino para ver cuál es su grado de desarrollo, en qué, aquello que decía similitudes y diferencias, en qué podemos parecernos y en qué no. Y Pokewitz señalaba, recuerde cuando les dije, que cuando él lo nombraron de asesor del gobierno norteamericano para políticas de reforma, y entonces cuando va a la reunión coincide esa semana con una visita del gobierno japonés, y él, la primera instrucción que le da al gobierno norteamericano que estaba interesado en la reforma es que fuera a visitar
a Japón para ver qué podían copiar de Japón para el sistema educativo norteamericano. Cuando va a la semana a recibir a la delegación japonesa que entra a los Estados Unidos, le dice: menos mal que está usted, porque queremos saber qué podemos nosotros copiarnos de Estados Unidos para la reforma del sistema japonés. O sea, que todo se ha convertido en una copia, lo uno de lo otro, eso no. Y Pockebush alertaba sobre eso en el texto, o sea, cómo no puede ser una copia, pero sí es necesario estudiar los que han tenido mayor desarrollo en inserción socioproductiva. Y en este caso, las economías que han tenido mayor ascendencia son las de Asia, Estados Unidos y China. Entonces, ¿cómo entienden ellos la universidad? Entonces, fíjate, por eso el primero, ¿cómo entienden ellos la sociedad en su conjunto? La diferencia entre China dice ahora que un proyecto de sociedad mixta, capitalismo socialista, pero hay que leerlo, ¿entiendes? Es decir, ellos plantean eso. El otro, el modelo de Singapur, me olvidé el país, que es totalmente capitalista, y los Estados Unidos capitalistas. Los que han logrado eso han sido los tres países. Ellos han desarrollado en consecuencia un modelo de universidad que tiene unas características determinadas, y eso hay que cruzarlo entonces con los resultados sociales, porque si no nosotros terminamos validando, ¿entiendes? Pues, ¿cuáles han sido los resultados sociales? Hay mayor PIB, pero hay mayor pobreza también, hay mayores desequilibrios, hay una China de Beijing, pero hay una China rural que es otra cosa, ¿entiendes? O sea, te digo como para problematizar, porque en lo social tú tienes que meterte con cada una de estas categorías partiendo de lo que más vas a comparar. Socioproductivo, ¿qué significa? El tema del mundo del trabajo. El tema del mundo del trabajo, ¿cuál es la discusión hoy en el mundo del trabajo? Y ahí hay un compañero que es bueno leer, a Renato Curcio, ese que fue famoso por dirigir la Brigada Roja en Italia en su momento. Ahora ha desarrollado para mí uno de los textos más importantes sobre el mundo del trabajo, lo tiene Renato Curcio, ¿entiendes? Donde ve cómo es el trabajo hoy en día, el cruce entre tecnologías, mundo laboral concreto, o sea, cómo la vinculación entre trabajo abstracto y trabajo material concreto tiene implicaciones para la formación universitaria. Entonces, quizá uno de los que cruza formación general industrial con formación universitaria de manera muy potente y para mi satisfacción de un enfoque marxista es Renato Curcio. Entonces yo diría, bueno, ahí te recomendaría, hay que buscar, creo que ese libro está ya traducido, yo le mandé a ese discurso a Renato que si es posible que viniera también en diciembre, lo estoy invitando para que venga a diciembre a Venezuela, pero sería muy importante, pero si no, por lo menos leer el texto de Renato. El que está aquí nada más es su biografía, pero sé que hay una edición en español de su texto sobre el mundo del trabajo, creo que es de ACAL Editores, que te permite entonces vincular eso, mundo del trabajo, mundo material, el trabajo abstracto e información universitaria, para poder decir, porque si no, también de pronto creemos que lo estamos haciendo de lo mejor y resulta que estamos todos descolocados. Entonces, por eso un primer debate, sociedad, educación, luego el problema. Entonces, hay aquí categorías que son muy propias nuestras, pareciera, tecnológicos o UPT, pero no son tan nuestras. Hay una uniformidad en toda América Latina de creación de tecnológicos en la década de los 70, ¿entiendes? Y en España hay un boom con todo el tema de las comunidades autónomas, con la creación de universidades contextualizadas, territorializadas, que no se llaman UPTs, pero que si tú lees el diseño de estas universidades en España, en las comunidades autónomas, se parecieran mucho a las UPTs, se parecieran mucho a lo de las UPTs, currículo local, necesidades, impacto del trabajo en el mundo local, todo tiene que ver con el tema de las comunidades autónomas. No digo que sean las únicas, digo lo que yo he logrado leer. Entonces fíjate que ahí debe existir un momento qué está ocurriendo en otras partes del mundo, o sea, para vincularlos al debate nuestro, qué encontraron ellos como problemas, ¿entiendes? Para ese desarrollo del modelo educativo y qué estamos encontrando nosotros como problemas, ¿entiendes? O sea, para no entrarle, porque si no lo otro se vuelve simplemente un trabajo descriptivo, ¿entiendes? Es como tú, con todo un conjunto de categorías, ahí sí le entras a los datos y puedes reinterpretar los datos, ¿entiendes? Desde una perspectiva dialéctica de proceso teórico práctico. Entonces, por eso yo no estoy diciendo que es el único, sino como un recorrido entrando con estas dos para no entrarle al problema de una vez, sabiendo que este problema lo vamos alimentando con esta metodología en cada uno de sus momentos. Y si tú ya lo tienes muy claro, no hay ninguna, o sea, no estás cometiendo una aberración si cuando lees a Renato Curcio en lo social general, de una vez lo vinculas a las UPT.
¿entiendes? Pero en su primer artículo, bueno, ya comienza a vincularlo, ¿entiendes? Pero comienza lo social general, ¿qué está pasando? Lo que cambió fue el mundo del trabajo. O sea, en la globalización cambió el mundo del trabajo. Entonces, en tu trabajo concreto, el trabajo de ustedes, lo primero es qué es el mundo del trabajo hoy. Es el mismo que cuando se creó el tecnológico, donde tú trabajas como el de Valencia, es lo mismo cuando se creó. En el 76 había una concepción del mundo del trabajo distinta a la que es hoy. Ajá. Entonces no es exacto. Entonces es lo mismo el mundo del trabajo en general. La escala era un mundo que no era globalizado, era un reparto de tareas en la producción general del capitalismo al mundo globalizado hoy. Ajá. Entonces, fíjate, aquí en lo social, tu tema en lo social es mundo trabajo, el mundo del trabajo. Fíjate, tu categoría que tiene que trabajar, la que es Escuela de Discusión Teórica sobre el mundo del trabajo, esa es, antes de llegar a tu tema de UPT, currículo, práctica docente, formación docente. Si tienes claro el tema del mundo del trabajo, cuáles son las polémicas y cómo define la Constitución, y ahí problematizar, ahí tenemos que atrevernos a decir, porque de pronto ese debate los constituyentes no lo hicieron a fondo y encontramos que hay unas definiciones ahí que quedan a medio camino. ¿Entiendes? Decir, bueno, esto pareciera que queda a medio camino después incluso de 12 años. El mismo Chávez lo dijo. Chávez lo dijo más de una vez, el plan de la patria es para poder actualizar la propia Constitución. ¿Entiendes? O sea, como hay cosas que después de unos años hay que revisar. Entonces tu tema no es que cambia, pero en esta escala de metodológica es el mundo del trabajo. O sea, parecía que tú tienes que buscar esos libros. O sea, con tu tutor, el libro de Renato Curcio, los libros de la OIT, que de pronto están viendo cuál es la perspectiva general del mundo del trabajo. En Argentina hay un grupo de Claxo que está trabajando el mundo del trabajo. Entonces ahí, bueno, a ver, no sé, no lo he visto, pero se les puede pedir los documentos a ellos, lo van a facilitar con seguridad. Hay un compañero que trabaja sobre economía social y mundo del trabajo. Ajá. Él tiene un libro que está aquí, lo venden en librerías del sur. Ajá. Entonces, exacto. Entonces ya tienes como 4 autores para trabajar cómo es el mundo del trabajo hoy. Tienes como 4 autores que te trabajan toda la perspectiva global, regional, incluso muy, muy local. Entonces, y comienzas a escribir sobre eso. Porque para poder, cuando llegues al tema problema, que tú lo tienes claro, que eso es lo que quieres trabajar, le puedes entrar a los datos y a la información con mucha más beligerancia, o sea, con mucha más capacidad de mover lo que está ahí, no simplemente dejarlo quieto. Ya se tiene que ir. Bueno, buenas tardes. Movida por la urgencia de presentar en este fin de semana el proyecto, ¿así me oye? Decidí trabajar con esta hoja que se entregó acá en el primer taller de construcción de aspectos fundamentales del proyecto. Con toda la angustia verdaderamente que me tranquilizó saber que no era yo sola, porque yo le comentaba a las amigas, bueno, yo he leído muchísimo y tengo bastante otras cosas que leer, pero la verdad es que he escrito poco. Cuando comenzamos, que se nos pidió hacer un ensayo, yo lo hice sobre un tema que me apasiona, que me parece que es lo más lindo que ha pasado en Venezuela. Comencé a trabajar con eso, con la Misión Sucre y la municipalización de la educación universitaria. Ese es el tema que yo he trabajado. Llevándome por la hojita, hago entonces una diagnosis preliminar.
tal como acá se indican. Pero mi diagnóstico, o sea, ya yo misma me puse las rayas, ¿no? En mi trabajo. Mi diagnóstico comienza desde Venezuela. O sea, no parte de aquí, pues parte es más, del 99. Lo anterior lo tengo como una referencia de cómo a partir de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela cambia completamente hasta el estilo de vida de los venezolanos. Todo el mundo va a estudiar, hay la inclusión en la educación universitaria a través de la Misión Sucre, de la municipalización, con todos los logros que hemos obtenido, cómo ha aumentado la matrícula universitaria, cómo ha aumentado, y los números pues están acá también, cómo ha aumentado el porcentaje de egresados y el éxito, pues que con todos sus altos y bajos que pueda tener la Misión Sucre, los éxitos que esto ha tenido. Y luego, pues cuando ya caigo, después de pasar por toda esa diagnosis, que es de lo que nosotros conocemos por la experiencia en el trabajo, incluso por los mismos documentos que publica el Ministerio de Educación Universitaria, que publica la misma Misión Sucre, pues esa fue como la fuente para explicar, para plantear ese diagnóstico de cómo yo estoy viendo la educación universitaria a través de este proceso de inclusión. Pero luego cuando caigo a mis objetivos, a mi propósito, a mis preguntas, realmente lo que yo quiero no se parece al título que le puse, porque lo que yo quiero es ver cómo han hecho los países del ALBA para lograr también esa inclusión, cómo hizo Cuba con tanto éxito, cómo están haciendo los demás. Entonces le cambié el título aquí, hace rato, y le coloqué Políticas de Inclusión para la Educación Universitaria en los países del ALBA. Pero luego, entonces, viene todo esto que hay que hacer de toda esta gente, de todos estos países. Veo que Bolivia es como un país doble, con lo que he podido leer, el país de los indígenas y el país de los criollos, es plurinacional, pues. Entonces veo una coincidencia buenísima que usted dijo en su exposición. Tenemos 3 países del ALBA que están involucrados en esta maestría, y con eso es con lo que voy a hacer mi comparación, Venezuela, Cuba y Nicaragua. ¿Verdad? Ahora, además de esto, por la preocupación de la metódica también, yo hice aquí hasta una hojita de metódica. Si quieren rayar bastante, aquí va a haber dónde rayar. Pero me permite ir parte por parte, fíjate. ¿Qué me preocupa de tu exposición? Tremendo tema, de acuerdo que hay que hacerlo para este proceso. Pero es académicamente, ¿no? Que quede claro. Tú tienes que partir de que no hay verdad absoluta. Si tú lo enuncias así académicamente, pareciera que ya por ser del ALBA la cosa está bien. Y no es así. ¿Entiendes? Pero dicho así, Sí, o sea, claro. si yo soy un jurado quisquilloso, ¿entiendes? Comienzo a decirlo así. Entonces, ¿qué te propongo yo a ti? Que si bien tu ámbito de trabajo es el ALBA, con este recorrido tú comienzas a ver cómo es la discusión internacional sobre las categorías que tú tienes en tu título. Inclusión. Inclusión significa exclusión, ¿verdad? Sí. Entonces hay un problema que tiene que ver con la educación, los modelos de educación, privatización, neoliberalismo, cuáles fueron los temas, cómo se dio en España, todo el tema que tienen hoy en España, lo que tienen en Estados Unidos, que quieren aplicar una política neoliberal a la derecha del neoliberalismo. ¿Entiendes? El tema de Grecia, el tema, o sea, lo que está ocurriendo te permite tener una visión con resultados además y con estadísticas. ¿Entiendes? Esto ha significado que baje la matrícula tanto. Esto ha significado que tengamos menos docentes. Eso ha significado que en España bajen las investigaciones, que en Estados Unidos
todo lo que no tenga que ver con el complejo industrial militar está fuera, o con la industria farmacéutica está fuera. O sea, un conjunto de cosas que tú alimentas para justificar cómo la categoría de inclusión tiene una profunda connotación humana ante otra categoría de inclusión, porque los términos son polisémicos. El capitalismo también habla de inclusión. Entonces tú haces una diferencia, trabajas el primer tema y lo trabajas a partir de las categorías globales, con ejemplos internacionales. Y ahí dices, de igualdad de oportunidades, lo trabajan igual ellos, entonces lo confunden a uno. Tema, sí. Entonces luego trabajas educación, igual, todavía no entras al ALBA, ni al tema de la misión Sucre, sino otras categorías que pareciera que tu trabajo asocia. El tema de masificación universitaria. ¿Cuáles son las experiencias que se han dado en el mundo de masificación universitaria? Y tiene, por supuesto, que ir a la India, que desarrolló toda una tentativa, Tailandia, que desarrolló lo propio, cómo fue resultado, todo el tema que se cuestiona de calidad, cómo resolvieron el tema de calidad, cómo lo hicieron en Cuba. Ahí incluso llegas tú a las propias experiencias de Cuba cuando decidieron masificar. Sí. Argentina. Entonces antes, fíjate, tú sabes para dónde lo llevas, pero lo vas justificando académicamente, y luego eso que tú hablaste, dijiste algo que hay que ver si es verdad, porque eso que tú dijiste yo te podría preguntar, ¿cómo compruebas tú el impacto positivo de los egresados de la misión Sucre? Estadísticamente, ¿cuántos puestos de trabajo están? ¿Cuántos ministerios? ¿Entiendes? ¿Cuántos proyectos productivos dirigen? Entonces fíjate, porque... Sí, la parte laboral está... O sea, no, a nuestros egresados nadie los emplea, ni siquiera el Estado. Pero tú cuando dijiste hace rato, dijiste, con un profundo impacto con los egresados, ¿ves? ¿Te das cuenta? Entonces, como es una tesis, y va a tener un jurado, te va a preguntar. Claro. Entonces, tú dices, entonces tu política para no meterte en problemas primero es egresados e impacto social. Entonces ahí ves inserción laboral, trabajos de investigación, y vas viendo las estadísticas en la India, en Tailandia, y te empiezas a plantear acá. Y de pronto acá no tenemos estadísticas, no podemos decir a ciencia cierta cuál es el impacto, si tenemos la cantidad de egresados, pero no hay una estadística que nos permita medir su incorporación laboral. Por eso puede ser tu conclusión si no hay estadística, pero eso es, académicamente es lo correcto. Y que dice, entonces, si esa es tu conclusión, en tu sugerencia diría, hay que resolver el tema estadístico para medir el impacto, y ese ya es un aporte que tú incluso le puedes decir a la misión Sucre, es una obligación que tienen de medir el impacto de inserción socioproductiva, ¿entiendes? Pero como resultado de tu investigación. Entonces, por eso estas categorías te van aislando de la tentación. Aquí todos, la mayoría, por no decir que todos, somos militantes políticos. Sí. Y tenemos el problema de como estamos en la pelea cotidiana y confundimos pasión, propaganda con ciencia. Entonces decimos cosas como si fueran, porque así queremos, la convicción nuestra quiere. Pero aquí tenemos, como este es un espacio para construir ciencia, cada uno tiene que ser validado con datos, con información, con reflexión teórica. Por supuesto, para eso va a tener su impacto en la militancia nuestra, porque no, ¿entiendes? Pero para poder tener mucho más argumentos sólidos. Entonces, por eso esta propuesta, incluso en el caso tuyo igual. O sea, tú ya tienes tu tema, lo tienes claro, más allá del título, que a la final puede ser de 2 palabritas. No te mates tanto por el título. ¿Sabes cuál es tu tema? ¿Alrededor de qué? Y pareciera que tus grandes categorías, con tu tutor tienes que sentarte a hacer la lista de cuáles son las categorías claves de tu tema. Yo diría, inclusión, masificación universitaria, egresados, impacto social, pero seguramente hay otras. Tus categorías que estás trabajando para poder, a partir de eso, ver en lo social, en los debates sociales generales, cómo se expresa. ¿Entiendes? Luego, cómo se expresa en el debate educativo. Y cuáles son los casos. O sea, por eso te propongo el mismo recorrido y escribiendo sobre cada uno de los temas. Cómo es, a partir de todo lo que está ocurriendo en el mundo, la desregulación de la formación académica, la desregulación del mundo del trabajo, ¿entiendes? El recorte de la inversión en materia de educación, cómo se está discutiendo el tema de la inclusión. Y podemos llegar, por ejemplo, Cuba decidió hacer algo que nosotros no estamos haciendo. Cuba decidió que va solo a invertir en educación universitaria a aquellos que necesiten. Eso decidió Cuba distinto a nosotros. Nosotros decimos que todo el mundo tiene derecho a la educación universitaria, así no nos necesitemos. Son dos cosas distintas. Fíjate que en la misma ALBA y mismos países que se definen que la revolución socialista, tenemos dos definiciones distintas de inclusión. Ellos dicen que la inclusión
es para aquellos que necesite la sociedad. Que si la sociedad necesita 1000 médicos, eso es que los demás ni 1001. El 1001 se quedó fuera. Ellos solo van a invertir con los que necesite la sociedad. Nosotros decimos todo lo contrario. Todo el que quiera estudiar, entra a estudiar. ¿Ves? Entonces fíjate que esas categorías no son ni siquiera para el mundo socialista universales. Entonces tienes que primero ponerte a discutir las categorías con ejemplos, cómo se están dando en los países. ¿Entiendes? O sea, por eso es que este recorrido es de mucha más paciencia y la angustia que nosotros queremos verlo todo en proyecto. En proyecto, al final, que es lo que yo les propongo, si ustedes hacen el ejercicio y publican un artículo semanal que tiene que ver con lo que están leyendo, casi que su tesis le sale, Teojito, casi que de pegar hilos conductores, ¿entiendes? La tienen casi redactada y con mucha más fuerza, y hacer el ejercicio que no nos gusta a nosotros, porque lleva tiempo, que es la ficha. Esa fichita que nosotros le decimos a veces a los alumnos cuando vamos a investigación que hay que hacerla, pero que nos cuesta a nosotros hacerla. El libro nosotros nada más subrayamos, el libro, lo rayamos nada más, pero hay que tomarnos la molestia de hacer la fichita, la cosa, para poder luego usarla, que son las citas que van a ir en la tesis. Esas son las citas las que están en la ficha. Entonces, el ejercicio de escribir y la ficha nos permite eso. Yo no digo que el esquema sea malo, pero que yo lo que le propongo una ruta más sencilla para que sea más coherente la construcción del discurso de la tesis. Es más segura. Yo me siento muy segura me di cuenta inmediatamente del gran error de haber empezado de una vez por Venezuela, sin tomar en cuenta el resto del mundo, ¿no? Entonces, entonces esto realmente, pues, les agradezco las orientaciones y ya a partir de esta noche me monto en arreglar esto otra vez, que me dejó el cráneo fracturado. Móntate a leer y a fichar y a escribir. Y a escribir. Que la próxima semana, ¿quién va a hacer el blog? ¿Tú vas a hacer el blog? Alexia. Tú. ¿Y lo vas a administrar? O sea que todos los artículos te mandan a ti. Ah, bueno, le mandan y él comienza a publicar. Okay. Vamos a tener un blog ya y él va a ser el administrador del blog. Bueno, mira, una sugerencia que te iba a hacer también para la cuestión de la lectura. Hay un trabajo que realizó el Centro de Investigaciones Educativas francés, que está en la web, que se llama Fracaso Escolar versus Inclusión. Bueno, en ese trabajo participó un grupo de investigadores de izquierda en ese momento. Y te plantean los elementos que contiene la inclusión. Te lo digo porque se citaron aquí. Los niveles que contempla la inclusión. 1, el acceso. 2, la prosecución. 3, la inserción laboral. Y 4, un reconocimiento social destacado. Esos son 4 elementos que ellos plantean y bueno, y a partir de allí trabajan todo el problema de clases sociales y el trabajo que hace la escuela francesa, etcétera, pero que eso te puede servir. Y para Cris, ¿está por ahí? Salió. Ajá, que se me olvidó, estaba tratando de recordar los autores, pero el Colegio de México tiene un grupo de investigadores marxistas, es que ellos vinieron el año pasado a Venezuela y ellos han trabajado todo el problema que ha ocasionado los cambios en el mundo del trabajo en México a partir del ALCA y toda la pérdida de mano de obra calificada, etcétera, ¿no? Y uno de ellos trabaja particularmente en el marco de eso, de nuevas condiciones de trabajo, trabaja particularmente la relación universidad y trabajo. Lo consigues si te metes en Colegio de México, lo consigues. Fíjate. De todas maneras, yo te voy a recordar. Gracias. Mira, y en los dos casos, tanto la innovación socioproductiva y innovación socioproductiva como el tuyo, hay un problema grave. Digo, yo como jurado les preguntaría sobre eso. Todo el tema de cómo resolver la distribución de la renta en el sistema educativo.
cuando hablamos de sistema productivo en el tecnológico, en las universidades, hasta en las escuelas, lo ponemos el ejemplo que yo le decía a Carlos Lal, que es mi amigo, manos a la siembra. Entonces, Carlos tenía todo el diseño hasta siembra, pero no tenía comercialización, no se metía con lo duro del marxismo, que es la distribución de la renta. Es decir, yo soy director de la UPT, yo le digo a los muchachos, limpian el terreno, siembren, abonen, rieguen, cosechen, pero se callaron la boca, hasta llegó. Y eso no se vende. Ajá, y no estamos diciendo que estamos formando a los muchachos para el mundo productivo. ¿Qué pasó con la renta? ¿Cuánto le queda a la institución? ¿Cuánto se le da al muchacho que trabaja? Porque si no es feudalismo y explotación. Si no es explotación, ¿entiendes? Entonces, pero ese debate está pendiente. Cuando hablamos de nadie quiere meterse, ese es el debate de los debates. Cabe aquí. No, pero eso es un tabú de la Iglesia Católica. Y yo no es que porque la tenga agarrada con la Iglesia, sino la Iglesia nos metió en su cosa de que los niños se pervertían si recibían plata. Entonces es un concepto que no es marxista. O sea que si el niño se podía echar a perder si manejaba plata antes que fuera adulto. Entonces eso justificaba que el niño en la escuela, las escuelas granjas de la Edad Media, el niño trabajara como un negrito, con toda la connotación de explotación, trabajara duro. La Iglesia se apropiaba de la renta, con todo lo que tenía, la que le daba de comer a los niños huérfanos, y nadie se metía a problematizar los famosos orfanatos que proliferaron en toda la Edad Media. Bueno, la Revolución Francesa se hizo contra eso. Contra eso se hizo la Revolución Francesa, contra ese tipo de escuela que explotaba a los niños y a los jóvenes por mandato de la Iglesia Católica. Pero los socialistas ahora nos callamos la boca cuando estamos en una escuela. Entonces al muchachito en primaria que hace manualidades, lleva el fieltro, él pega los ojos, cose la cosa, va a la exposición, vende, pero el niño no sabe para dónde va la plata. El niño no sabe para dónde cipotes va la plata. O siembra el cilantrico, siembra lo otro y no sabe para dónde va la plata. O sea, eso es simplemente clerical. Eso es de la Edad Media. Eso es feudalismo puro. Y nadie quiere meterle el ojo a eso. Y eso tiene que ver con la apropiación democrática de nuestra sociedad. Es decir, cómo es parte del mundo del trabajo y la formación. Cómo hoy tenemos que romper con esa matriz clerical y que la propia educación se abra. Nuestro sistema educativo, que cuando entra en el mundo productivo, tiene que acogerse a las reglas de distribución de la renta. Tiene que, o sea, es parte de los debates que tiene que trabajar una tesis. Sí, pero ¿qué dicen todavía nuestras autoridades muchas veces? Y me incluyo, yo que cumplí funciones. Dicen, bueno, si el Estado da la plata, el muchacho se está beneficiando del estudio. Entonces la plata tiene que ser del Estado. Eso, dicho, así sea con un discurso socialista, eso es discurso medieval. No, ni siquiera capitalismo, eso es feudalismo. Porque el capitalismo sobreexplota, pero algo da de la renta, algo da de la plusvalía. ¿Entiendes? Algo da. Esto es cero, o sea, cero. Eso es feudalismo, volver al estado de la esclavitud. ¿Quién más va? ¿Tú? Bueno, profesor, dos cosas que me llamaron la atención de su exposición inicial. Sé que la mayoría está hablando ya de su proyecto de investigación. Yo estoy en el asunto de las nuevas tecnologías, más sin embargo, que tiene que ver precisamente con lo que usted comentó al inicio, de la distribución geográfica del mundo por los países poderosos. Hizo hincapié en la posición liberal de los norteamericanos, el neoliberalismo norteamericano, y habló del proteccionismo, o sea, que los Estados Unidos luchaban en contra del proteccionismo. ¿Pero el proteccionismo de quién? Porque cuando hablamos del Estado burgués latinoamericano, no es precisamente el Estado liberal el cual tiene las libertades de buscar los mercados y distribuir sus productos en los mercados libremente.
La diferencia está precisamente en que esa doctrina neoliberal neo-keynesiana imponía a los países en vías de desarrollo, en crecimiento, sea cual sea la categoría del discurso histórico, imponía cómo se debían manejar los mercados internamente. O sea, yo ubico aquí Ford, General Motors, Max, etcétera, etcétera, y el mercado es exclusivamente mío. Yo no le doy libertad ni a los japoneses ni a los europeos a menos que yo imponga condiciones bajo las cuales ellos van a regular la comercialización. Cuando hablamos de la universidad nuestra, en este caso, nuestras universidades, por ejemplo, el discurso teórico de los pedagógicos, si hablamos de la educación para emancipadora, indudablemente que nuestros pedagógicos están totalmente aislados de esa realidad. Y vemos cómo directores aíslan la parte tecnológica completamente, inclusive cierran bibliotecas virtuales que se fundaron o se formaron con la finalidad de darle inclusión y participación al estudiantado, sobre todo al estudiantado que viene de otras localidades, de espacios muy lejanos. Eso es una realidad. ¿Cómo nosotros tratamos el elemento tecnológico con una visión plural de inclusión cuando sigue siendo un elemento que se maneja con reserva? Indudablemente que en el aspecto militar es una reserva, los chinos tienen sus reservas, los americanos tienen sus reservas, y la tecnología es un elemento fundamental en el desarrollo de los pueblos. ¿Cómo nosotros luchamos en contra de esa imposición y cómo nosotros podemos convertir esos espacios que tienen necesidades propias, necesidades reales? Lo que usted conversaba ahorita de las UPT, de las necesidades, sé que a través del Centro de Investigación Educativa se va a fomentar un reimpulso de lo que son las actividades agrícolas y pecuarias en el país, y hay algunos casos objetivos que pretenden estudiarse para fortalecer eso. Más sin embargo, ¿cómo nosotros podíamos desde el punto de vista pedagógico utilizar la tecnología como una herramienta que permita vislumbrar cuáles serían posiblemente las necesidades reales? Indudablemente que la utilización del satélite Miranda, el Bolívar, tienen un peso fuerte en cuanto a eso, pero sigue habiendo reservas, por ejemplo, en el campo donde nos desenvolvemos nosotros, que es en el aula de clases, en cuanto a la utilización de la tecnología como una herramienta práctica para facilitar el conocimiento. Hay el caso de una profesora en la institución donde yo trabajo, el Rafael Hernández León, que ella está construyendo atlas interactivos, o sea, está rescatando espacios en sitios históricos o logros del proceso revolucionario, o sea, CDI, y ella hace una reconstrucción espacial muy puntual de dónde están ubicados y hace una reconstrucción lógica de lo que han sido los logros del gobierno en materia de formación y el fomento de actividades populares. Eso es interesante, pero como nosotros, a través de un esquema de trabajo parecido al que usted nos ha propuesto, podemos abordar eso desde la localidad sin aislar esa imposición de los grandes monopolios mundiales ante lo que usted nos expuso inicialmente, que es la ONU, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación y todo eso. Esa era Para comenzar, tienes razón, o sea, yo no defendí el libre proteccionismo, sino que fue el texto del acuerdo de Bretton Woods. Por supuesto, ¿cuál era la trampa a los Estados Unidos? Que ellos no eran la potencia, era Inglaterra, Francia, y ellos tenían regulados los mercados. Dijeron libre competencia para ellos poder invadir con sus productos el resto del mundo y ser la nación más progresista. En la medida que otros iban a recuperarse, puso los mismos controles, que criticó cuando se estableció el Tratado de Bretton Woods. Pero en la filosofía del Tratado de Bretton Woods eso es lo que planteaba, libertad de mercado, ¿no? Ahora bien, fíjate, tú planteabas algo que es la tecnología. ¿Cuál es el problema tecnológico nuestro? Y ahí primero habría que discutir todo el tema de la ciencia. Fíjate, el tema de tecnología está asociado a ciencia.
Y ahí los textos de Rigoberto Lanz son muy buenos sobre el tema de ciencia, son de carácter mundial, o sea, no porque no sea venezolano no tiene el carácter de interpretar el mundo, los textos de Rigoberto ahí interpretan el mundo, pero lo pongo el ejemplo, el libro. Nosotros, en medio de la revolución bolivariana, tenemos talleres para enseñar a escribir, talleres para enseñar a diseñar, talleres para enseñar a editar y talleres para montar imprentas. Fíjate la fragmentación de una tecnología editorial. Nos cuesta decir tecnología del libro, cómo enseñar a escribir, a corregir, a diseñar, a editar, a publicar, a distribuir el libro. Por un ejemplo pedagógico. Pero eso no ocurre con las tecnologías en general. O sea, nosotros siempre desarrollamos el fragmento de las tecnologías. A mí me asusta cuando dicen tenemos las mejores baterías antiaéreas. Vamos a desarrollar un plan contra la invasión norteamericana. Tenemos un curso de 15 días de formación militar contra la invasión norteamericana. Porque desde la ciencia, yo digo, ¿cuál es la racionalidad científica de eso? Entonces voy a las últimas invasiones norteamericanas. ¿Cuáles son? Afganistán, Irak, Libia. ¿Qué es lo primero que ha hecho los gringos? O sea, fíjate que nosotros no estudiamos las guerras, las nuestras, las recientes, para decir algo. Lo primero que lanzaron fue una bomba. ¿Quién me dice cómo se llama la bomba que lanzaron primero? La bomba de grafito. Por cierto, nosotros somos ricos en grafito. Una cosa que le estamos dando ahora a los chinos es la concesión de la explotación del grafito, que hay muchísimo al sur de nuestro país. El grafito es una bomba que cuando la lanzan inutiliza todo lo eléctrico, todo. O sea, los motores de los carros se apagan, las radios dejan de transmitir, los transmisores no sirven. Por eso es que agarraron a Saddam Hussein solo, porque él se había preparado para una guerra con tecnología, como nosotros decimos, tenemos las mejores baterías antiaéreas. Nos tiran la bomba de grafito y adiós, nada de eso dispara, no prende el computador, no arranca nada, y eso es lo que han hecho en las 3 últimas invasiones, los Estados Unidos. Y luego colocan barcos a unos kilómetros de las playas de cualquier país que van a invadir, y comienzan a bombardear, porque son cobardes, los desgraciados son cobardes, empiezan a bombardear desde la 4ª flota, a bombardear y caen bombas por todos lados. Entonces imaginemos Caracas sin transmisión de nada, no funciona la radio, no funciona la televisión, los radios transmisores no funcionan, los carros no prenden, los tanques no prenden y bombas por todos lados cayendo. Todo el mundo a correr, sálvese quien pueda, que fue lo que pasó en Libia porque agarran a Gaddafi, agarran a Saddam Hussein, lo que ocurrió en Afganistán. ¿Por qué? Porque dura el efecto entre 8 días a 10 días de la bomba de grafito. Nosotros si quisiéramos resistir a eso tendríamos que estar criando caballos que joden, ¿entiendes? Caballos, lanzas y todo para poder resistir la segunda etapa, que es la invasión. Después que ellos consideran que todo el mundo ha salido corriendo, las tropas huyeron, todo el mundo, cundió el desánimo, es que vienen los helicópteros y los aviones con la invasión de infantería, a rematar a unas tropas desmoralizadas, desconectadas. Pero como nosotros tenemos una concepción de la tecnología fragmentada, no de totalidad, eso que tú entiendes, yo creo que es el problema de la ciencia. O sea, tecnología no lo podemos desvincular de ciencia. Creemos que con tener baterías antiaéreas potentes o tener los tanques AXT, no sé, a mí tienen tantas letras raras que uno entiende, pero tanques supuestamente ultramodernos, aviones de última generación, vamos a ser capaces de enfrentar a quienes nos llevan 100 años con tecnología. Y ahí la tecnología también tiene que ver con la apropiación de nuestras propias tecnologías. Eso que parece risible, pero la única manera de resistir, por eso los talibanes fueron tan difíciles de derribar, porque ellos encontraron eso y dijeron, aquí vamos a crear camellos, caballos, lanzas, ¿entiendes? Todas las cosas, cero teléfono, cero toda tecnología para poder resistir a los norteamericanos. ¿Entiendes? Decidieron apropiarse de sus propias tecnologías, cuevas, el agua, toda la cosa. Yo no soy talibán, muy lejos. Los vietnamitas desarrollaron su propia potencia. ¿Por qué agarran a Granoble, a todos los compañeros que agarraron de la FARC?
por transmisores, por radio, por todo lo que significa la tecnología, cuando no la entendemos parte de toda una integralidad. Entonces lo primero es eso, que tenemos el debate de tecnología, quien lo desarrolle como desvinculado de la ciencia y de cómo la ciencia se enseña fragmentada, ¿entiendes? Tiene una debilidad potente. Entonces igual, mundo y ciencia, ¿entiendes? Sociedad general y ciencia, ciencia y desarrollo. Incluso los mejores textos que yo he leído sobre ese tema son los textos de la Universidad de las Naciones Unidas. Parece mentira, pero que lo abordan con una visión de totalidad. La universidad, saben que las Naciones Unidas tienen en Japón la Universidad de las Naciones Unidas y tienen unas líneas de investigación y líneas editoriales que publican en varios idiomas. Ellos tienen 3 tomos en español que resumen, parecieran hechos por marxistas duros, no sé si lo escribieron marxistas, pero muy bien sobre el tema de ciencia y tecnología y sistemas educativos, lo desarrolla la Universidad de las Naciones Unidas, y de cómo un país tiene que recorrer un camino por otra vía, por vías alternas, para desarrollar una ciencia que sea realmente independiente, que pueda realmente lograr construir un país independiente. Entonces fíjate que lo mismo, Osvaldo, que te llamas tú, como Gerson, yo confundo todos los nombres siempre, se me olvidan los nombres hasta las novias. Es lo mismo el recorrido, fíjate, de lo social, ciencia y sociedad, ciencia y tecnología, buscando 3, 4 autores. Por eso el tutor, la clave de esto es cómo lo ponemos en metateoría y lo vamos aterrizando. ¿Entienden? Porque aquí lo mismo que desarrollamos, a veces nosotros en las UPT o en los tecnológicos solo desarrollamos un fragmento de la tecnología, no la totalidad, sino cómo hacemos el tornillo o cómo hacemos los rieles del ferrocarril. ¿Entienden? Es lo mismo, una parte del conocimiento. Nos cuesta desarrollar la tecnología. Incluso el rollo que nosotros tuvimos cuando la Renault, el convenio con la Renault, que la Renault, cuando fui a ver, era casi cosa de lavar, o sea, casi de mantenimiento, y no nos transferían la tecnología potente para construcción de motores. O sea, el cuello de los carros, ¿dónde está? En la construcción de motores, no en el tema de la sustitución de partes. Entonces, una industria potente es el que tiene que ver con la construcción de motores. Entonces, pero por eso mismo, fíjate cómo está asociado a un reparto tecnológico, cuando la tecnología de nosotros es simplemente de sustitución, la que le es asignada a la América Latina. Y eso no lo resolvemos solo con fábricas de tornillos, ¿sí entiendes? Sino una ciencia que sea apropiada. Fíjate, este compañero que comenzó a desarrollar los tanques nuestros, que incluso murió de manera extraña, el que hizo el primer Jeep, el primer carro nuestro venezolano, el Tuna, bueno, que murió incluso de manera muy extraña, estaba intentando desarrollar ciencia nuestra, pero a un concepto global, o sea, no como una parte, sino como tiene que ser parte de un proyecto rescatando lo más potente de lo nuestro, para poder romper la brecha, que la brecha hoy no es de 1 año o 2 años, la brecha tecnológica es de más de 100 años que tenemos con los grandes países, de más de 100 años. O sea, nosotros tendríamos que arrancar aceleradamente desde hoy hasta dentro de 100 años para tener la tecnología que ellos tienen hoy. O sea, ese camino no es el nuestro. No es el nuestro porque no le vamos a poder llegar. Es el desarrollo de un modelo tecnológico que implica una reconceptualización, que ellos tienen debilidad, que ellos desarrollan un modelo científico fragmentado. Y solo la recuperación de totalidad nos puede permitir dar un salto distinto. Entonces, nuevamente en este tema, las categorías, fíjate, tú no hablaste de ciencia, pero con tu tutor o tutora, seguramente tu tema de tecnología lo va a asociar primero a la ciencia. ¿Cuál es el debate de ciencia? Ciencia y sociedad. Entonces, en este caso de sociedad, ciencia y sociedad. Ciencia y sociedad. Y después cómo la ciencia se vincula a los sistemas educativos. ¿Alguien más? Buenas tardes. Fíjate que esa introducción me parece bien importante para mí porque mi tema tiene que ver con la ciencia y la tecnología, pero vinculada al sector universitario. Yo siento que ¿cuál es el tema? Influencia de la ciencia y la tecnología, ¿okay?, en el sector universitario, pero para el desarrollo de nuestra industria. Y voy a hacer un análisis comparativo entre Venezuela y Ecuador. ¿Ok? Entonces tú me marcaste en sociedad y ciencia y tecnología, educación, o sea, tengo que enfocarme en la educación de Ecuador y Venezuela. ¿Sí? ¿Voy bien? Ajá. Sí, pero bueno, ya que me preguntas a mí,
a Luis Bonilla. Entonces, Pero es que estás aquí hablando. ¿A qué no, no me ya que me preguntas? preguntas a mí, te voy a decir, o sea, si a mí me preguntan, yo soy de los que tengo la certeza, yo Luis Bonilla, no entiendo que eso sea así, de que en este país no hay que crear una universidad más, No, por supuesto. que lo que hay que crear son centros de investigación Exactamente. muy potentes asociados a los grandes problemas del país. O sea, hay que invertir en la lógica. Nosotros hacemos universidades que dan docencia, después queremos que hagan ciencia, después que hagan investigación y después que hagan lo último y que creen centros de investigación. O sea, esa es la ruta. Llamamos la Universidad Bolivariana, la docencia, después que tenga líneas de investigación, después que cree centros de investigación y después que se vincule a cosas. Creo que el camino es al revés, porque ese es el modelo universitario de la Edad Media. De la Edad Media, donde venían los científicos llegaban a crear universidades. Hoy tenemos que, como no hay los científicos que llegan a crear universidades, crear centros de investigación sobre los problemas centrales, por ejemplo, petróleo. En vez de crear la Universidad del Petróleo, de hidrocarburos, crear un centro de investigaciones sobre el tema de petróleo, investigación, perforación, transformación del petróleo, detección, uso, ¿entiendes? Cuando ese centro de investigación en 5, 10 años desarrolla investigación que tenga impacto en la industria petrolera, comienza a desarrollar posgrados, ¿entiendes? Con esos científicos posgrados que formen los cuadros para luego que hagan maestrías, doctorados, que vaya al pregrado a formar los técnicos intermedios, técnicos superiores, ingenieros, arquitectos de la industria petrolera, el proceso al revés. ¿Entiendes? Pero esa es, por eso estoy escribiendo mi impresión de lo que debe ser la ruta de construcción de universidades vinculadas a la ciencia y la tecnología. Yo, Luis Bonilla, estoy profundamente convencido. O sea, que puedes ser mi tutor. ¿Ah? Puedes ayudarme. Bueno, te puedo ayudar. Ok. Que la ruta nuestra no es un problema de voluntad. Creo que no resuelve la brecha. O sea, el que llega a la universidad como la creamos, tiene una profunda carga de docencia y casi que hace la investigación para su trabajito de ascenso, para su cosa, y esa universidad no va a resolver la brecha tecnológica que requiere el país. Y es en las universidades, o en los centros de investigación donde se va a resolver, no es comprándola a otro país. Claro, Entonces claro. la única claro. forma es haciendo el camino, pero esa es una conclusión de Luis Bonilla que otros pueden creer todo lo contrario, ¿entiendes? Pero que hoy por hoy estoy profundamente convencido que debe ser el camino para desarrollar ciencia independiente. Ok. ¿Trabajamos juntos? Mira, tú sufres muchísimo, ¿verdad? Ay, sí. Porque tú das clases en Yo un sitio sufro horrible y que se llama sufro y Galipán. sufro y sufro Que se llama todos Galipán. los días. Es horrible, horrible. Le iba a comentar con respecto a los hermanos a la siembra, que precisamente tuvimos tremendo problema. Bueno, tremendo problema no, una discusión ahí bien sabrosa con el profesor de Manos a la Siembra ahorita ya. Porque sacamos una cebolla de 600 gramos cada cebolla, unas cebollas monstruosas, y estamos en vacaciones. Yo le decía, cónchale, pero vamos a venderlas, compramos más semillas para que a principio de año podamos... No, porque esas son para los niños, para que los niños se las coman. Pero ¿cómo se las van a comer si están de vacaciones? No, esas aguantan. Bueno, es triste. No la vendimos, allá arriba la tenemos. Ojalá que aguanten. Bueno, yo quería empezar con una pregunta que a partir de todo este proceso que nos explicó usted acá, que es súper interesante y yo coincido en que la investigación debería ser eso. Nosotros nos acostumbraron en la universidad tradicional a que la tesis es el fin y no el medio. Entonces esto es bien importante porque nos hace darnos cuenta que bueno, que la tesis es un papel, pues realmente el proceso de aprendizaje, de investigación, de indagar y de profundizar en esos temas es realmente el porqué de una maestría y de este tipo de trabajo. Pero, ¿cómo hago para no perderme? ¿Cómo hago para no perderme? Entre tanta letra, entre tanta idea, o sea, ¿cómo hago para no perder el norte de cuál es mi investigación? Porque me ha pasado en varias, bueno, de hecho todavía no termino de definir cuál es el último fin,